Padre amado, Señor, te damos, Padre amado, tantas gracias, Dios, porque eres tan bueno con nosotros, tan misericordioso. Hoy, Señor, nos permites estar nuevamente reunidas para aprender de ti, Señor, para aprender de tu palabra. Dispón nuestros corazones a escuchar todo lo que tú hoy nos quieres decir, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que hable, Señor, a través de mí, Padre. Permítenos, Señor, que todo lo que escuchemos lo pongamos por obra en nuestras vidas, Señor. Que sigamos siendo siervas fieles tuyas, Señor. Que sigamos anhelando en nuestro corazón el ser instruidas, el conocer más de tu palabra, el memorizarla, el escudriñarla. El Señor, poder seguir siendo transformadas a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias por este tiempo y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con el estudio. Y el estudio de hoy tiene por título Promesas para mujeres. Y vamos a ver algunas promesas que la palabra de Dios nos enseña en la Biblia, obviamente, ¿no? Cómo hay promesas que son este, muy específicas para mujeres. Hay muchas más promesas, ¿no? En general para toda la iglesia, para todo el cuerpo de Cristo. Pero hoy vamos a ver unas que son como específicas para mujeres, como Dios en su amor, pues nos promete muchas cosas a nosotras como mujeres. Y bueno, vamos a iniciar definiendo qué es la palabra promesa. Y la palabra promesa en el griego es evangelia, con acento en la I, evangelia, que quiere decir anuncio por información, asentimiento, promesa. Específicamente, seguridad divina de algo bueno. Mensaje, promesa, prometer. Y fíjense una definición como más común. Dice que una promesa es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. Entonces, entendemos que una promesa es aquello que en este caso Dios, es a lo que Dios se ha comprometido con nosotros como sus hijas. Y hoy vamos a aprender algunas promesas que son hermosas y que son dadas para las mujeres y que al final son cosas de las que tenemos que sentirnos agradecidas y bendecidas, eh, porque pues Dios en su infinita bondad, en su majestuosidad, considerado esto para las mujeres en específico, ¿no? Porque las promesas que son hechas para mujeres, pues obviamente son muy específicas para las mujeres. Hay promesas para varones también y hay promesas para los hijos, o los hijos de Dios, para la iglesia, para el pueblo. Entonces, hoy vamos a ver unas que son específicamente para mujeres y vamos a darnos cuenta cómo a veces las ideas que hoy tenemos en el mundo con respecto a la mujer, sobre todo que se piense que el cristianismo hay mucho machismo, pues cómo es errónea, ¿no? Cómo al final Dios ama tanto al hombre como a la mujer y el valor que Dios les da a ambos, pues es ese, es de amor, ¿no? No hay como una cantidad de, este, a ti te quiero más que a ti, no es así, ¿no? Esas son ideas que el enemigo a veces se encarga de sembrar en nuestro corazón para mantenernos en esa cautividad del pecado, ¿no? En esa cautividad de sentirnos menos, de sentirnos tristes, de sentirnos afligidas, de sentirnos que no valemos, pero no es así. Y bueno, la primer promesa dice que somos coherederas de la gracia. Y vamos a leer Primera de Pedro 3:7. Le voy a decir a Mimi si nos ayuda.
Primera de Pedro 3:7. Ujú. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Entonces, en este versículo vamos a ver cómo las mujeres somos, cuando habla de ser coherederas, quiere decir que compartimos la misma herencia con el varón, porque este versículo está dirigido hacia los varones, porque está hablándoles a ellos, ¿no? Vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. En este punto, coheredera de la gracia de la vida, quiere decir que Dios también nos da la salvación a nosotros como mujeres. Se las dio tanto a varones como a mujeres. No hay una distinción. Fíjense que yo pienso que este versículo está aquí y justamente es en esta parte del tema que habla de los deberes conyugales, porque antes en el pueblo de Israel se menospreciaba mucho a la mujer, se le hacía menos. Entonces, cuando empieza nuevamente Pablo a dar estas instrucciones, que diga Pedro, a dar estas instrucciones acerca del matrimonio, está siendo muy enfático en que el hombre tiene que tratar a la mujer dignamente y le está recordando que ella también va a heredar esa gracia de la vida, ¿no? Ella también nosotras también somos mujeres salvas. Es una promesa que Dios también le hizo a la mujer, que no es exclusiva del varón. Eh, Antes, pues obviamente el pueblo de Israel sí lo creía así, ¿no? Y menospreciaba mucho a la mujer. Y el pueblo de Israel, pues todos pensaban que ganar el cielo era simplemente por ser hijos de Abraham y por sus obras, y porque creían que hacían lo bueno y lo correcto, cuando no era así. Entonces a la mujer la tenían muy relegada. Y justamente Cristo vino a eso, a demostrar que las mujeres no tienen por qué ser menos que los hombres, ¿no? Que tenemos el mismo valor delante de los ojos de Dios y que nos ama de igual manera. Entonces aquí Pedro está haciendo como ese énfasis en decir que la mujer es esa coheredera de la gracia. ¿Qué quiere decir? Que ella también va a tener la salvación. Se los voy a leer en lenguaje actual. Dice, en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Es evidente que la diferencia entre hombres y mujeres existe. Y justamente esas diferencias son las que nos complementan como pareja, la que nos hacen uno, ¿no? No vamos a comparar la fuerza de una mujer con la de un hombre, porque un hombre siempre tiene más fuerza física, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el valor o con el amor que Dios tiene para nosotras, porque a nosotras también nos da esa herencia de salvación. Nosotras también vamos a tener vida eterna cuando partamos de este mundo y estemos en la presencia de Dios, ¿no? Ya sea que venga el Señor y nos vayamos con Él arrebatados, o ya sea que pues dejemos este mundo y partamos a su presencia. Entonces, esa primer promesa es eso, que Cristo también murió por nosotros, que también nosotros tenemos esa herencia en Cristo, que es la salvación y que es la vida eterna. Entonces, esa es la primera promesa. Otra promesa que está, bueno, la promesa es que nuestra fidelidad a Dios contribuye a que nuestro esposo sea ganado a la palabra. Y bueno, en este punto es un poquito más enfocado a aquellas mujeres que viven con un hombre que es incrédulo, pero también lo podemos aplicar a aquellas que viven con a lo mejor
esposos que aún no son como muy comprometidos con el Señor, ¿no? Como lo tratábamos en el tema anterior, por ejemplo, ¿no? Que no han dispuesto su vida totalmente al Señor y que a veces pues están en ese letargo de no querer cumplir su responsabilidad como líderes. Entonces, en este versículo, en este punto, en esta segunda promesa, vamos a leer el versículo de Primera de Pedro 3:1, a donde podemos ver esta promesa, cómo Dios recompensa a esa mujer que es fiel y que tiene una conducta adecuada. Y Beren, ¿nos lo lees, amiga? Está arribita de donde estábamos. No, yo creo que tienes apagado tu micrófono, mira. Ahora sí. Hay otra vez. ¿Sí, está bien? Ahí te oyes, sí. Ok, Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, esta promesa también es hermosa, ¿no? Como si nosotros mantenemos nuestra fidelidad y obediencia a Dios, Dios está prometiendo esa parte de que nuestra conducta puede contribuir a esa salvación de nuestro esposo, ¿no? Bueno, no tanto como a la salvación, sino a que él sea animado a venir a los pies de Cristo, ¿no? El que él sea animado a querer conocer la palabra y querer saber más de ella. Y la palabra, y Dios cumple sus promesas, ¿no? Y si la palabra de Dios lo dice, Dios lo va a cumplir, porque como dice la misma palabra, ¿no? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que él dijo, lo va a hacer. Entonces tenemos que creer estas promesas, hacerlas nuestras. De verdad saber que cuando una mujer es fiel al Señor, es obediente, es perseverante, en algún momento su esposito va a ser ganado a la palabra, ¿no? Lo importante es perseverar, 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 y que nuestra fidelidad a Dios sea honesta, que no sea por obtener la recompensa, sino porque verdaderamente amamos a Dios. Y lo demás viene por añadidura. Pero si Dios ya lo prometió, Él lo va a cumplir. Y creamos en eso, ¿no? Porque a veces pues nos desesperamos, como veíamos en el tema pasado, ¿no? Y a veces quisiéramos así como que eso que tanto anhelamos ya Dios no lo cumpliera para mañana, pero es en su tiempo y su tiempo es perfecto. Pero si Él lo dijo, lo va a cumplir. Y nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios, en lo que Él nos promete, en lo que Él nos enseña. Entonces, esta promesa, pues también es muy esperanzadora, porque a veces cuando no tenemos esa parte, como veíamos en la vez pasada, de ese compromiso del varón en ejercer su liderazgo, híjole, como que también es así como, o de vivir con un esposito que es incrédulo, pues es algo difícil, ¿no? Algo complicado, porque al final es como nadar contra corriente, ¿no? Sobre todo porque él es la cabeza. Pero como dice este versículo, nosotras tenemos que ser obedientes, aprender a sujetarnos. Si nuestra conducta es correcta delante de los ojos de Dios, seguramente eso va a hacer que nuestro esposo venga a la palabra. Entonces, esta promesa pues también es hermosa para las mujeres, ¿no? Sobre todo aquellas que su esposito pues aún no ha venido a Cristo, ¿no? Que vive en situación de incredulidad de su esposo, o aquellas en las que a lo mejor su esposo vive ese letargo de esa falta de anhelo y deseo de liderar su casa. Entonces, pues hay que continuar oración constante, mucha fe y descansar en esta promesa, ¿no? Decir, Señor, tú me lo prometiste, yo sé que lo vas a cumplir, voy a hacer eso que tú me estás pidiendo y yo sé que en tu tiempo tú vas a cumplir esa promesa. Entonces, pues eso es importante también. Ahora la tercera promesa. Ser alabada y prosperada por nuestra fidelidad a Dios. Esta es otra promesa que Dios nos da. El que seamos alabadas, sí. Que si me lo podría repetir, porfa, perdón. Ser alabada y prosperada
por nuestra fidelidad a Dios. ¿Sí? Y vamos a leer Proverbios 31, 30 y 31. Y Proverbios 11, 16. Y le voy a pedir ahora a Carmen si nos ayudas, amiga, con Proverbios 31, 30 y 31. Y a Nadia si nos ayuda con Proverbios 11, 16, amada, por favor. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Y Proverbios 11, 16. Sí, dice, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riqueza. Muy bien. Pues entonces en estos versículos podemos ver cómo dice la palabra de Dios que cuando nosotras somos mujeres temerosas de Dios y sabemos que el temor de Dios es la reverencia que le debemos a Dios, es la obediencia y la fidelidad que le debemos a Él. Cuando nosotras estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, estamos honrando a Dios, estamos siendo temerosas de Dios y Él nos devuelve esa honra. Y a veces Él inclusive nos llega a exaltar delante de las personas, ¿no? Claro que el propósito y la intención de nuestro corazón no debe de ser ese. Nosotros hacemos, reverenciamos a Dios, le obedecemos, lo honramos porque lo amamos, porque es Dios. Esas cosas que Él llega a darnos de reconocimiento y de exaltación delante de los hombres, es como una especie de recompensa de Dios hacia nosotras. Pero cuando nosotros recibimos ese reconocimiento, tenemos inmediatamente que levantar las palmas a Dios, no a nosotras, porque al final es Él el que está haciendo las obras en nosotras. Sin embargo, para muchas de nosotras, este reconocimiento que a veces las personas nos hacen cuando, por ejemplo, alguien te dice, oye, es que veo que has cambiado, eres diferente, hablas diferente, y qué bien, y qué bueno, y muchas felicidades. Sabemos que es la obra de Dios en nuestras vidas, sin embargo, es como ese apapacho de Dios que te dice, estás en el camino, lo estás haciendo bien, tu esfuerzo se está notando, ¿no? Tu trabajo se ve, es como dice en la parábola de los talentos, ¿no? Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, en ese momento es el gozo que sentimos de saber que estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios y que Él permite la exaltación de los hombres justo porque tú has sido fiel, ¿no? Pero ahí, pues, el cuidado es saber que lo que nosotros hacemos es gracias a Dios y sentirnos que estamos en el camino correcto y que tenemos que seguirnos esforzando, pero no quedarnos en el punto de envanecernos tampoco y de decir, bueno, sí, yo ya lo sé de todas, y qué padre y qué bueno, no. Siempre que recibamos un halago tiene que ser con humildad. Por eso cuando Dios te honra y te exalta delante de los hombres, Él sabe que tú lo vas a tomar con esa madurez, ¿no? Que tienes que tomarlo con esa madurez, de saber que es solamente la forma en la que Él nos está, como diciendo, sé que lo estás haciendo bien, ¿no? Pero no merecemos esos aplausos porque al final es Dios quien lo está haciendo en nosotras. Pero es bueno también, ¿no? Entonces hay que tenerlo todo siempre con prudencia y madurez para que no nos vayamos a enaltecer, ¿no? Porque si caemos en ese punto de enaltecernos, pues entonces esta exaltación pues ya tendría su recompensa, ¿no? Como lo dice la palabra de Dios, cuando
los fariseos recibían el reconocimiento, pues esa era su recompensa, ¿no? Cuando hacían tocar trompeta, cuando hacían las cosas que ellos creían que estaban bien delante de Dios, pues su recompensa era el ser reconocidos, ¿no? En nosotros no. En nosotros la recompensa es saber que estamos sirviendo a un Dios que nos ama, a un Dios que está haciendo esa transformación en nosotros. Entonces, cuando alguien nos lo reconoce, inmediatamente es Dios en mí, ¿no? Es Dios quien ha hecho la obra, porque la verdad pues, es que es eso, ¿no? Nosotros no seríamos capaces de hacer muchas de las cosas que hacemos si no tuviéramos al Espíritu de Dios en nosotros. Bueno, entonces nos quedamos en la promesa. Nos falta el proverbio que leyó Nadia, el 11:16, pues es más o menos lo mismo, donde nos dice 11:16, dice en la parte A nada más. ¿Sí era 11:16? Sí. Sí, dice, la mujer agraciada tendrá honra. Ajá, y vamos, es lo mismo, ¿no? Cuando una mujer es agraciada, quiere decir que es llena de gracia. La gracia es la gracia que Dios te da delante de las personas y te la da justo porque tú has mostrado esa fidelidad, amor y obediencia a Dios. Entonces, cuando Dios nos da gracia delante de las personas, pues wow, es algo hermoso también, ¿no? De repente tú te das cuenta que un ejemplo, ¿no? Siempre vas al banco y las señoritas siempre están de mal humor y te atienden mal, pero resulta que a ti te atienden diferente, ¿no? Y es porque Dios te dio gracia delante de ellas. Y es una forma también de honrarte y de reconocer que estás siendo fiel a Dios, que estás siendo obediente. Cuando vas a hacer, por ejemplo, un trámite, que si ya te salió mal y que regresan por esto, que ahora vete por aquello. Y cuando todo Dios lo dispone de una manera, pues así, que hasta dices, ay, pues qué rápido fue, ¿no? Es porque Dios te da gracia, ¿no? Delante de las personas. Entonces, eso también es hermoso y es también la forma en la que Dios nos honra, ¿no? Delante de las demás personas. Ok, ahora en la promesa número 4 dice ser amadas y protegidas. También es una promesa de Dios para las mujeres. Ser amadas y protegidas. Y vamos a leer Efesios 5:25. Y el versículo 28 también, de ese mismo capítulo. Y Colosenses 3:19. Y vamos a repetir Mimi, si nos lee los versículos de Efesios. Y Bere, el de Colosenses, amiga, por favor. ¿Sí? Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces vemos en estos versículos como esta parte de amar, pues es un mandato para el varón, pero es una promesa para la mujer, porque nosotros vamos a ser las receptoras de ese amor. Cuando un matrimonio funciona en el orden de Dios y esto se da, híjole, pues es un gran gozo para el corazón de la mujer, el saberse amada, el saberse protegida, el saberse cuidada. Eso es bonito. Hoy se ha perdido mucho, de verdad. Hoy la ideología de la mujer es así como de no, yo puedo, yo no necesito nada, no necesito que me amen, no necesito que me ayuden, no necesito que me cuiden, no necesito nada. Cuando la naturaleza de la mujer es esa, es ese anhelo de sentirse amada, de sentirse protegida, de sentirse cuidada, de sentirse arropada, y no hay nada de malo en eso, porque justo
así nos hizo Dios. Por eso somos ese complemento, por eso la mujer necesita sentirse amada y el hombre necesita sentirse respetado. Y cuando tienes esa fórmula, pues el matrimonio funciona de maravilla, ¿no? Digo, no perfectamente, porque al final seguimos siendo pecadores, ¿no? Con nuestras debilidades, pero sí reduce muchísimo los problemas y las diferencias que a veces los matrimonios llegan a tener, ¿no? Justamente por estas malas ideas que a veces solemos adoptar del mundo y que no son correctas. Entonces, pues qué hermosa promesa para la mujer, el saberse que va a ser amada por su esposo, que es amada por su esposo, ¿no? Colosenses, Amada, por favor. Okay. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, pues nuevamente vemos cómo en ese versículo está esa promesa de amor de parte de nuestro esposo hacia nosotros, ¿no? Y es dada por Dios al varón y las receptoras somos nosotras. Entonces tenemos que sentirnos bendecidas de esas promesas que Dios nos hace y que son para nosotras, ¿no? Y nuevamente adoptarlas, creerlas y descansar en ellas. Si nuestro esposo, si Dios está trabajando en el corazón de nuestro esposo, en su tiempo, ellos van a poder reflejar este mandato en sus vidas, en las de nosotras, ¿no? Y es algo hermoso para nosotras como mujeres. Ok. La promesa número 5 es la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que Dios da también a la mujer la sabiduría. Es una promesa que Él nos da como sus hijas. Y vamos a leer Proverbios 31:26. Proverbios 14:1 y Salmos 32:8. Y si me ayuda, por favor, Carmen, Nadia y les dije Proverbios 19:14 y 18:22. No, ¿verdad? 31:26 y 14:1. Y Salmos 32:8. Ajá. Y Mimi, si me ayuda con Salmos, por favor. Entonces empezamos con Proverbios. Proverbios 31:26. Abre tu boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Amén. Vemos como Dios nos dota de sabiduría a las mujeres. Y ahora el 14:1. 14:1, sí. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Ok, bueno, en esta parte también nada más es la parte A, que dice la mujer sabia edifica su casa. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos da esa sabiduría y que el resultado de esa sabiduría justamente es el tener el cuidado de nuestra casa. En esta parte de casa, pues este pasaje puede estar haciendo referencia a nosotras mismas, a nuestro ser o a nuestro hogar, al hogar que estamos formando con nuestro esposo, con nuestros hijos. En ambas cosas se aplica la sabiduría y son para bien, para nuestra vida. Entonces, pues esta también es una promesa de Dios. Y Salmos 32:8. Te haré entender y te haré, yo creí que estaba apagado. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ay, qué bonito. Entonces ahí está más específico, como Dios es el que da esa sabiduría, como esta promesa de sabiduría está dada por Dios hacia nosotras, ¿no? Igual hacia los varones, pero también hacia la mujer. Y ahorita vimos versículos más específicos para la mujer, entonces nosotras, somos receptoras de esa sabiduría de Dios y obviamente esa sabiduría va a estar reflejada en nuestras vidas y en las de las personas que nos rodean.
Ahora la promesa número 6 dice que nosotras vamos a ser de bendición para otros. Entonces, en este versículo vamos a ver cómo nosotras podemos ser una promesa para aquellas personas que viven con nosotros, nuestro esposo, nuestros hijos. Y bueno, al final esta promesa pues es de bendición para ellos, pero también para nosotras, ¿no? Porque el poder ser un instrumento de Dios, pues es una bendición muy grande, ¿no? Es como un privilegio que Dios nos da como mujeres. Entonces esto también es, debemos de considerarlo y de valorarlo tanto, de decir, Señor, ¿cómo has puesto tus ojos en nosotras y nos amas tanto y nos valoras tanto que nos das como una especie de recompensa a tus mismos hijos, ¿no? Y ahorita leyendo los versículos vamos a entender un poquito más a qué me estoy refiriendo. Y esta parte pues es un gran privilegio, porque el que nosotras podamos ser de bendición para alguien, que Dios nos haya puesto como una bendición en la vida de alguien, pues es algo hermoso, evidentemente, ¿no? Y bueno, vamos a leer Proverbios 19:14. Proverbios 18:22. Proverbios 31, del 11 al 12. Y 31:29. Y bueno, Bere, que me ayude por favor con Proverbios 19:14. Lido, no sé si nos puedes ayudar, amiga, con Proverbios 18:22. ¿Sí tienes tu Biblia en la mano o le pido a alguien más? ¿Alguien más? Me agarraron ahorita a la rápida y no la tengo a la mano. Bueno, entonces le voy a decir a Nadia si me ayuda. Gracias, hermosa. Una disculpa, es que llegué corriendo ya nada más a... Sí, está bien, no te preocupes. Gracias. Amiga Nadia, si nos ayudas con 18:22. Sí, Y Carmen, si nos ayuda con Proverbios, los versículos de Proverbios 31, que es 11 y 12 y 29. ¿Sí? Sí. Entonces empezamos con Proverbios 19:14. Ok, Proverbios 19:14. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Entonces, pues esto es bonito también, ¿no? Sabemos que somos como esa bendición de Dios para nuestros esposos. Y el valor tan importante que Dios le está dando a la mujer, ¿no? Porque dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. Entonces, una mujer que es prudente, que es sabia, es de muchísimo más valor que todas las riquezas que alguien pudiera tener, ¿no? Es decir, su valor es incomparable. No hay nada que pueda poner un valor en ella, en nosotras, ¿no? Entonces, pues tenemos que apropiarnos también nuevamente de este valor que Dios nos da. Ahora, 18:22. sí. Dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Wow, pues nuevamente, ¿no? Sabernos que somos bendición para alguien más, que dice que quien haya esposa, pues haya el bien, ¿no? Y wow, pues esto es hermoso. Sobre todo en este tiempo en el que la verdad hoy yo escucho a muchas jovencitas, muchos jóvenes, y ya no quieren casarse, ya no quieren formar una familia, ya no quieren formar un matrimonio. Y cuando habemos muchos que todavía tenemos esta bendición de poder tener un esposo, de poder tener una familia, de saber que somos bendición para ellos, que ellos son bendición para nosotros porque nos aman, pues es hermoso. Y a veces estas cosas no, vaya, los jóvenes de ahora no las ven, ¿no? Solamente ven como que la parte mala, y eso es lo que los hace así como decir, no, pues para eso, pues mejor no me caso, ¿no? Pero se pierden de esta gran bendición. Cuando un hombre haya una esposa, dice aquí,
alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, imagínense lo importante que es una esposa para un varón. ¿Sí? Y eso somos nosotras para nuestro esposo. Ok, ahora 31, 11 y 12. Y luego el 29, por favor, Ana. Sí, claro. Versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Versículo 29 del capítulo 31. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Amén. Entonces, en estos versículos podemos darnos cuenta cómo pues somos esa bendición para nuestro esposo, para nuestros hijos. Dios nos hizo una bendición y somos de alguna manera una promesa también en sus vidas. Y esta parte también es hermosa, también es así como de wow, ¿no? Que tú, por ejemplo, le das a alguien algo que valoras mucho, que amas mucho, ¿no? Que aprecias como un tesoro y eso es lo que somos nosotras para Dios y con ese amor nos da a nuestra familia, nos da a nuestro esposo y somos una bendición para sus vidas. Entonces eso es hermoso, que Dios nos tenga en tal aprecio, ¿no? De saber de entregarte a varón y decir, esta es mi hija y la amo y tiene que ser una bendición para tu vida. Entonces, pues es hermoso poder ser útil al Señor, poder servir en ese sentido al Señor. Entonces, pues estas promesas están llenas de amor, de esperanza, de fe, de sabiduría, de fidelidad hacia Dios, ¿no? Cuando nosotros volteamos a ver las promesas de Dios para nuestra vida y descansamos en ellas, hay más paz en nuestro corazón, hay menos aflicción, menos desesperación, menos ansiedad y sabemos que Dios las va a cumplir, ¿no? En su tiempo, a su forma, a su manera, pero las va a cumplir, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, pues hay que descansar en esas promesas. Hay muchísimas más promesas, ya no tan específicas para las mujeres, pero sí yo las invitaría, ¿no? A de vez en cuando vean una promesa de Dios en la palabra, pues subrayenla, ¿no? Y apropiánsela. Y digan, Señor, esta promesa es para mí, yo creo en ella y la voy a hacer mía y me la voy a apropiar y voy a creer que tú vas a cumplir esta palabra en mi vida, ¿no? Como todas estas que acabamos de leer. Bueno, amadas, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario, ¿no? Todo quedó muy claro. Bueno, yo, Pau, es que Ajá. yo de verdad casi lloro con este último pasaje de Proverbios 31, 29, Ajá. porque es una exaltación, ¿no? Y es como algo que enciende el corazón cuando dice que muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Uh-huh. Pues ahí te exalta, ¿no? Ahí te alaba a la mujer virtuosa, a la mujer que se esfuerza, que busca el bien, así es como tal como lo dice. Y hablamos de un bien bíblico, ¿no? Un bien que pide Dios. Uh-huh. Y de verdad que es maravilloso cuando, pues ahorita tú nos estás haciendo ver, ¿no? Que no solo las palabras que vienen en los proverbios se quedan como una lectura, sino como unas promesas, ¿no? Como algo que Dios pues puso ahí para que tú te acuerdes, ¿no? Que Uh-huh. exaltará, que Él pues está ahí bendiciéndote, ¿no? Con Amén. sabiduría, te está bendiciendo con tener un esposo, ¿no? Y al mismo tiempo pues eres una mujer que eres bendición para tu esposo. Entonces, para mí es muy bonito, la verdad es que sí llegó a mi corazón este pasaje y qué maravilla, ¿no? Que tengamos estas promesas y nos podamos apropiar de ellas en todo momento. Amén. Muy bien. Pues sí, hay que creerlas de verdad. Cuando creemos en la palabra de Dios, como bien decía Nadia, la adoptamos, la apropiamos, la hacemos nuestra, puede venir cualquiera a decirnos, uy, no, pues es que no veo que estés cambiando, ¿no? Uy, no, pues no veo que hagas nada. Yo hoy busco agradar a Dios y no al hombre, ¿no?
y a mí me importa la opinión que Dios tenga de mí, no la que tenga el hombre. Y la opinión que tiene Dios de mí está aquí, está en su palabra. Esa es la que vale y esa es la que cuenta. A veces los seres humanos pues siguen teniendo muchas debilidades, muchos defectos, mucho pecado. Y a veces en ese pecado pueden lastimar, pueden ofender. Pero hoy nosotras sabemos lo que somos, nuestra identidad está en Cristo. Y por eso no dejamos que las voces del enemigo que vienen a través de, pues de muchas personas que a veces el enemigo usa, no permitimos que eso lastime nuestro corazón y nos dañe, ¿no? Porque hoy no sabemos y nos sentimos seguras de ser hijas de Dios y de cuánto Él nos ama, ¿no? Y nos ama tanto, tanto, tanto que dio a su Hijo en la cruz para que nosotras hoy podamos estar cerca de Él. Entonces, hay que quedarnos con eso, ¿no? Porque la promesa más hermosa y más grande que Dios nos puede hacer fue la primera que leímos, ¿no? La salvación. El sabernos que va a llegar un tiempo en el que todo este mundo de aflicción, de angustia, de problema, de tribulación se va a acabar y vamos a estar en la gloria de Dios, en su presencia, alabándolo, exaltándolo, viviendo todo eso que nuestro espíritu anhela, ¿no? Y que grita con gemidos indecibles, como dice la palabra. Entonces, pues esa es la promesa más hermosa y hay que creerla. Sí, amada Carmen. Sí es cierto lo que es verdad todo lo que se comenta aquí en las promesas de Dios, o sea, Dios es bueno, nos dice, ¿no? Lo que tenemos que hacer, porque a mí me ha pasado, yo pues antes pues sí, en mi trabajo pues era mi trabajo muy rudo, entonces tengo un familiar muy cercano a mí que siempre me está diciendo, tú no has cambiado, tú sigues siendo la misma, tú sigues siendo prepotente, tú sigues siendo arrogante, gritas, ordenas, mandas, porque pues yo antes era directora de unas cárceles, entonces me siguen, dice y dice lo mismo. Otras personas me dicen, ay, tú ya perdiste tu esencia, tú ya no eres la misma, tú ya te perdiste de todo de lo que hay aquí, tú ya no sé qué estés haciendo, ya no metes nada en redes sociales, ya cambiaste mucho, me dicen, ¿no? Entonces, pues yo digo, bueno, pues a mí no me importa lo que piensen ellos, ¿no? A mí me importa de que, pues ahora sí, Dios es el que ve lo que estoy haciendo, el esfuerzo que estoy haciendo, los cambios que yo tengo no son para ellos, como yo se los he dicho. A mí no me importa que no vean mis cambios, si no creen, pues ni modo, no, si a mí me siguen viendo igual ustedes, pues será ante los ojos de ustedes y la verdad a mí no me interesa. Y por ejemplo, pues sí se siente feo porque pues es gente directa a ti que te dicen, ¿no? Las cosas y más que nada pues muy cercana y pues sí, yo siento feo que me digan eso, pero pues luego digo, bueno, pues últimamente pues yo ya no soy del mundo, yo ya no tengo por qué estarles haciendo caso y que me haga daño lo que ellos me digan, ¿no? Yo ya estoy en Cristo y ya estando con Cristo, pues ya nada me va a suceder y nada me va a pasar. Y yo lo que he visto que sí he cambiado muchísimo y sí, ya tengo mucha paz en mi corazón, lo que yo nunca lo había sentido desde que estoy esforzándome en esto, sí, tengo muchísima paz, ya todo lo dejo en manos de Dios, todo se va dando poco a poco, no a mi tiempo ni cuando yo quiero, yo ya eso también ya lo aprendí. Con relación también a lo de la primera promesa, que somos coherederas de la gracia, es verdad, porque a veces el esposito, pues el mundo, pues sí se los lleva, ¿no? Por lo mismo del trabajo y todo, pero pues si te ven constantemente que tú sigues y sigues, o sea, así como que se quedan viendo y dicen, ay, sigue estudiando, sigue estando en sus estudios, y que porque yo siempre digo, hoy me toca esto, hoy me toca acá, hoy voy a ver esto, tengo que hacer mi devocional en las mañanas temprano, voy a estar en la oración de las 6, voy a estar en mi estudio de las 8, y así, entonces pues sí es cierto que ellos empiezan a cambiar. Y la oración, de verdad que sí es muy poderosa, muy poderosa para aquellos que tienen la fe en él. Y a Dios gracias por estar aquí con ustedes. Amén, sí. Pues sí,
amadas, qué bueno que estas promesas pues podamos vivirlas, ¿no? Y podamos ser un testimonio de que sí, verdaderamente lo que Dios ha escrito en su palabra es verdad y que lo va a cumplir, ¿no? En algún momento y hemos podido ser testigo y receptoras de esas promesas. Y esta es la parte más hermosa, ¿no? Es cuando te das cuenta de que verdaderamente Dios, todo lo que nos dice, nos lo cumple. Y todo lo que dice en su palabra es verdad. Entonces, wow, pues es hermoso. Es hermoso vivir Porque para sí, Dios, vivir para Cristo, ¿no? Y ya no para los hombres. Entonces, así es. pues a seguir esforzándose, a seguir haciendo lo correcto delante de sus ojos y a seguir disfrutando de esas promesas, ¿no? Porque hay muchas, muchas más. En algún momento espero que podamos a lo mejor tomar algunas otras, ¿no? Unas a lo mejor pues a lo mejor ya no tanto como específico para una mujer, pero que sí son promesas que Dios nos hace y que son buenas para nosotras, ¿no? Y más que nada lo importante es la fe, creer, porque si uno no tiene esa fe, yo he visto que mucha gente dice, es que yo oro, yo rezo, pero pues no creo, o sea, pues es que no me cumple, o no, es que no es cuando tú quieras, o sea, yo les digo, es cuando Dios quiera, en el momento que Él quiera, cuando tú tengas esa fe y Él vea que en realidad lo estás pidiendo de corazón, no nada más porque ahorita tienes esa tribulación, estás pidiéndole y ya después se te olvida y regresas al mundo. Y eso es verdad, porque sí, a mí también me ha pasado. Empieza uno a tener la fe y a creer y entrar al estudio, es cuando Dios, es cuando habla a uno y a uno le dice en qué momento van a aparecer las cosas. Claro. Creo que has dado en un punto clave muy importante, ¿no? La fe. Porque sí, efectivamente las promesas de Dios pues siempre han estado aquí escritas, ¿no? Y son para nosotras. Pero si no las creemos, al final pues no No tienen se van a dar. sentido, ¿no? Porque no las crees. Entonces, Sí, pues porque la Dios no fe va a es un contestar. elemento sumamente importante para esto. Pues qué bueno, gracias por la aportación, Carmen. No, Bueno, amadas, ¿alguien más que quiera comentar algo, aportar algo? Bueno, yo creo que aparte de todo esto, estas promesas que Dios nos ha dado son una exhortación para seguir creciendo en espíritu y en la verdad de la palabra, a seguir estudiando, a seguir orando, a seguir alimentando nuestro espíritu para que podamos tener esa fe, como dice Carmen, ¿sí? De que las promesas que Dios nos ha dado van a ser cumplidas, pero van a ser cumplidas siempre y cuando nos esforcemos y trabajemos, ¿no? Entonces creo que también es una exhortación las promesas que Dios nos ha dado para ser mujeres esforzadas. Amén. Muy bien. Pues muchas gracias, amadas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra que quiera? ¿No? ¿Lido? Ajá. En mi caso, pues estoy aprendiendo muchísimo, me está costando bastante porque la verdad soy como que de esas mujeres también que de repente, así que, a ver, tú como mi esposo, o, bueno, o sea, los dos tenemos derecho y demás, entonces no nada más eres tú hombre, también yo puedo hacerlo y esa es la situación en donde me está costando, yo creo que un poquito más, ¿no? De dejar que él sea el que lleve el control. Ahí es como que lo que lo que más me está costando, pero es que sí ha habido bastantes situaciones y es como dicen las compañeritas, pues es cuestión de tener fe y para lograr esa paz, esa tranquilidad. En estos días he notado que sí, los tiempos de Dios son perfectos, Él sabe en qué momento, el porqué de las cosas o para qué. Y pues sí, poco a poco vamos viendo, vamos aprendiendo. Muy bien. Sí, yo estoy segura. Mira, creo que esta
carrera del cristianismo, si lo podemos decir así. Pablo decía que es una carrera y es la carrera de la fe en la que hay que perseverar, 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 perseverar. Sí, evidentemente empezar a hacer un cambio en nuestras vidas, pues va a conllevar mover muchas cosas, ¿no? Y empezar a dejar que Dios vaya obrando. Y Dios va acomodando todo, ¿no? Y a veces de repente parece como que todo está peor que antes, pero realmente es a lo mejor esa transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas, que al final va a dar un fruto, va a dar una recompensa y que lo vamos a poder ver. Pero hay que persistir, 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 no dejarse, no irse para atrás, sino seguir para adelante, para adelante, para adelante, ¿no? Para que podamos ver este resultado. Y lo que sí es que como cristiana, como hija de Dios y en este caminar en Cristo, siempre va a existir en nuestro corazón ese sentir que todavía tenemos que seguirnos esforzando. Pero cuando tú volteas atrás y ves todo lo que dejaste y ves todo lo que avanzaste, dices, wow, Señor, yo sola no lo hubiera podido hacer. Eres tú en mí. Entonces, pues sí, hay que seguir, ¿no? Y cuando empiezas a disfrutar eso que es lo que Dios está transformando tu vida, dices, wow, ¿no? Cuando empiezas a ver la obra de Dios en ti, en tus hijos, en tu esposo, dices, wow, qué hermoso, ¿no? Entonces, pues sigue disfrutando de este tiempo. Es trabajo, sí, para todas, pero fíjate que en algún momento yo leía, ¿no? Hay un versículo que en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sufrimiento, la angustia, la aflicción existe si estás en el mundo o si estás con Cristo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que estando en Cristo tiene un propósito que va a obrar para bien en tu vida. Y en el mundo no. En el mundo solamente hay dolor, solamente hay sufrimiento y no hay crecimiento, no avanzas. Es como un círculo vicioso en el que te quedas encerrada y todo es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No vas a ningún lugar. En cambio, en Cristo, esas aflicciones tienen un propósito y te hacen crecer y te das cuenta cuando volteas atrás que no vuelves a eso que ya trascendiste, que lo que estás haciendo es madurar y crecer. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que no va a dejar de haber dolor en este mundo, no lo va a dejar hasta que ya estemos en la etapa de la glorificación, que ya estemos en la presencia de Dios ahí, pues sí, ya todo va a ser bueno, ¿no? Perfecto, pero ahorita no. Pero la gran diferencia es que cuando aprendemos a vivir como Cristo nos enseñó, esas aflicciones, uno, de verdad te sorprende saber que aunque las estés pasando, puedes estar en paz y en gozo en el corazón. Y dos, tienen un propósito que tiene como fin algo bueno para ti. Entonces, pues, esa es otra promesa, por ejemplo, ¿no? Hay que quedarnos con eso y a seguir creciendo, ¿no? A seguir adelante, a seguir esforzándonos en esta carrera de la fe. Sí, más que nada, yo sí, lo que yo hice fue, primero, empezar a cambiar yo, porque si tú no empiezas a cambiar tú, no vas a poder ver el cambio de los demás, porque a mí me pasó. Yo empecé a cambiar, yo era una persona así muy, muy fuerte de carácter por lo mismo de mi trabajo. Entonces, cuando entré ya al cristianismo, la carrera del cristianismo, empecé a ver y diferenciar las cosas del mundo en lo que vivía, lo que ahora estoy viviendo. Entonces dije, bueno, ¿cómo quiero cambiar a mi esposo, que era peor que yo, si yo sigo siendo igual? No he cambiado en muchas cosas. Entonces empecé a cambiar yo muchas cosas, me empecé a quitar varias cosas con la consejería del pastor, con algunas hermanas que me orientaban y platicábamos. Y automáticamente el esposo empieza a cambiar.
hasta dice uno, wow, ya cambió en esto, ya cambió en el otro, ay, ahora hace esto, ahora lo hace el otro, ay, y se sorprende uno, pero pues uno dice, Señor, eres tú, ya sé que eres tú. Y gracias, porque sí, la verdad sí es cierto, se ve mucho, mucho el cambio, pero siempre uno debe de empezar y uno es a la que le cuesta más, porque yo también era la que ordenaba, mandaba, gritaba y decidía qué hacerse en la casa y todo, o sea, yo era el hombre, yo era el que hacía y deshacía y empecé a soltarle a mi esposo así las cosas y ahora él se enojaba y me decía, ¿y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Y por qué tenemos que hacer lo otro? ¿Y por qué? Y tú lo ibas a hacer y ya no lo haces y así. Entonces las cosas se empezaron a acomodar y él fue entendiendo que esa parte era de él, no mía. Y sí, la verdad, Dios es muy grande y nos va hablando poco a poco. Pero sí, primero uno como mujer es la que se tiene que esforzar para que el varón cambie. Y sí, a Dios gracias, porque sí, sí, al menos a mí sí me lo ha hecho ver y lo estoy viviendo con mis hijas igual. Bueno, pues entonces, amadas, a seguir Ya me callo. a seguir comprometiéndonos con el Señor y seguramente Él va a traer a nuestra vida esa recompensa, ¿no? Bueno, pues vamos a despedirnos, amadas. Bere, ¿nos quieres comentar algo? Ya solo falta, amiga. Bueno. No, todo muy edificante. Siempre aprendemos algo, siempre nos llega un mensaje y a veces, aunque estamos ya en el camino, pues a veces tropezamos, ¿no? Y pues Dios siempre nos habla y nos reprende, ¿no? Y uno mismo se da cuenta de, ay, la regué, ahí hice esto, ahí hice lo otro, ¿no? Aunque ya estamos conscientes de que no debemos hacer, tropezamos. Pero bueno, para mí estos estudios son muy edificantes y vas aprendiendo de poco en poco, ¿no? Y pues a seguirle, a seguirle. Bueno, pues entonces vamos a despedirnos con oración. Amada Nadia, ¿nos despides, amiga, en oración? Sí, sí, Pau. Bendito Dios, Señor poderoso y eterno, te damos tantas gracias por la bendición que tú nos has dado de tenernos en este camino, que es la verdad, que es la vida, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que sigas abriendo nuestras mentes, sigas abriendo nuestro corazón, que hagamos propias estas promesas que tú has dejado en tu palabra, Señor, que sigas redarguyendo nuestras cosas en ti, mi Dios, y pedimos tanto que siempre sea tu Espíritu Santo quien nos ayude, quien esté dentro de nosotros para que visión de este estudio por la vida de Ana Pau, y te pedimos, Padre, que la bendigas, que bendigas a cada una de nuestras hermanas conectadas y todas aquellas que no se pudieron conectar, Señor, para que sigas obrando con poder en sus vidas, que sigas transformando nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Padre, que sigas bendiciendo estos estudios, que sigan siendo de gran edificación para nuestras vidas. Y te damos tantas gracias por este día que tú nos has permitido. Anhelamos que podamos guardar nuestro descanso, que puedas permitirnos un día más para el día de mañana, Señor, y perseverar siempre en tu camino. Te damos tantas gracias por lo que haces en nuestras vidas y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.